Baruch haba Bechen Yahuwah, Am Yisrael. Les saluda el Morea Villahu Ben Yisrael. El día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte de esta enseñanza titulada Hoshaná Yahshua ben David, el año de la salvación del hijo de David. Esta enseñanza, que es una continuación de el Aarón Berit, la novena parte, el arca del pacto o el arca dorada. Vamos a continuar con esta segunda parte y vamos a lograr comprender esta última etapa en la cual Yahushua HaMashiach se revela como el hijo de Yahuwah, pero también da a conocerse como Yahuwah mismo. En el año 4021, después del Moshiach, en el mes primero, en el día 9, a las 9 de la noche, segundos antes de la entrada triunfal, Yahushua HaMashiach a Jerusalén, sus talmidid contaron al pueblo de Israel la verdadera historia de Yahushua, que les estaba codificando, les estaban aclarando con lujo de detalle el Torah. Les enseñaron que este era el Moshiach, el ungido de Yahuwah, que había de venir, que había nacido en un azúcar, venía de una Betulá Yahudí, que Herodes, primero el Grande, lo quiso asesinar hacía 33 años atrás en su nacimiento en Beilehem, según la profecía que era de la Mispajot, de la familia del rey David, de la tribu de Yahudá. Y según la profecía que él es leproso. Así que todos estaban esperando que ese personaje apareciera en estos años. El pueblo de Israel se congregaba todos los años esperando la llegada o la aparición del Cordero Mayor. Todos los años en esta Moedim, el pueblo de Israel llegaba desde diferentes lugares del mundo, a todo alrededor, un día o 2 días antes de las celebraciones de Pesach o la Pascua, como usted lo conoce, para ver de cerca al Cordero Pascual, que el día siguiente, es decir, en el día 10 de Abid, que es el primer mes, a las 9 de la mañana, lo traerían los apacentadores desde Beilehem y lo entregaban en la puerta de las ovejas. Usted recuerda esta puerta de las ovejas en el cual entraba el cordero, y era una ceremonia ver entrar ese cordero, porque hacían una valla, una fila desde la casa de Belén, hacían una fila para ese cordero, animarlo a que caminara, porque él era el cordero que iba a ser sacrificado. Todos los años, en estas fiestas, en estas Moadim de Israel, llegaban de todos los rincones del mundo. Así que no podían perderse esta celebración del Cordero de Pesach. El día siguiente, que es el día 10 a las 9 de la mañana, lo traerían apacentadores desde Belén y lo entraban por la puerta de las ovejas. Lo que ellos nunca se imaginaron era que aparecería un día antes el verdadero Cordero de Pesach, el Cordero Pascual. En el año 4021, después del Moshiach, en el mes primero, en el día 9, a las 9 de la mañana, pero aquí es a las 9 de la mañana, el día 9, Yahushua HaMashiach entra triunfante a la ciudad de Jerusalén, cabalgando sobre un pollino tierno, que el pueblo de Israel estaba esperando durante 4 días, o es decir, durante 4000 años atrás. Pero llegó ese día, los talmidid contaron y agitaron palmas, ondeaban sus talilot, sus talit, atónitos. Todos preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? Sin embargo, ellos mismos repetían una vez y otra vez y otra vez: Who
Jayá, Yahushua, Hanabí, Nazarí, Gilgal. Esta frase del Torá los animaba a todos y al mismo tiempo gritaban en unidad, unánimes. Repetían las palabras pronunciadas por el rey David, su padre, escrita en uno de los salmos. Hoshaná leben David, Baruch haba beshen Yahuwah, Hoshaná min Habaná. Habían demasiados israelitas en las calles de Jerusalén, esperando este tiempo señalado. Yahushua HaMashiach duró 3 horas en su recorrido hasta llegar al templo, que era las 12 del día 9. Todo el Sanedrín estaba asustado, muy asustado también, porque ellos se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Creían que los apacentadores de Beilehem se habían equivocado de día para traer el cordero de Pesach. No sabían, no entendían por qué tanto alboroto en la ciudad. Sus gritos de júbilo se podían oír a mucha distancia. Entonces, como era una celebración conmemorativa por la cual el pueblo de Israel, el pueblo yahudí, se había congregado en Jerusalén para ver de cerca al cordero que iba a ser sacrificado en la Moed de Pesach. Había muchísima gente, y los mismos fariseos, saduceos, ellos se quedaron sorprendidos. ¿Qué está pasando? ¿Se equivocaron los Kohanim? ¿Están en otro día o qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto lo que está pasando? Cuando Yahushua HaMashiach llega al frente del templo, bajó del pollino, entonces fue cuando el Sanedrín entendió lo que estaba sucediendo. Así que todo el Sanedrín rasgaron sus vestiduras, rompieron sus vestiduras sacerdotales, y el sumo sacerdote, Yahosef ben Cayafa, conocido como Caifás, prometió asesinar a Yahushua HaMashiach. Usted recuerda que a Yahushua HaMashiach ya lo conocían desde hacía 3 años y medio atrás. Ya lo habían enfrentado, ya le habían preguntado si él era Yahuwah, si él era enviado, le habían preguntado si él era el Mesías, le habían preguntado si él era el que habían de esperar, pero las respuestas por parte de Yahushua HaMashiach fueron dadas. Sin embargo, como el pueblo yahudí, los judíos edomitas, estaban ciegos y no podían entender, porque años atrás, cuando Yahushua HaMashiach nació, un rey llamado Herodes quiso matar a Yahushua HaMashiach porque pretendía quitarle su reinado cuando él todavía era un bebé. En este momento, creyendo que él era el Moshiach, y los sumos sacerdotes, el Sanedrín, ellos no creían en él, ellos tenían toda la intención de matarlo, de asesinarlo, porque él representaba una amenaza para su puesto, el puesto de sacerdote, para el puesto de liderar el Sanedrín. Entonces había dispuesto en su corazón ese mismo día matarle. Yahushua HaMashiach les estaba estorbando y estaba usurpando su trono. Era el año 4021 del mes primero, el día 9 a las 12 del día. Solo faltaban 5 días para la Moedim de Pesach. Usted recuerda que la fiesta de Pesach es el día 14 y aquí nos encontramos en el día 9 todavía. Y la celebración de Had Masot, los panes, el lejem sin levadura. Los principales Kohanim, los sacerdotes, y los intérpretes del Talmud llamados saduceos, y el sumo sacerdote Yahosef ben Cayafa, buscaban cómo asesinar a Yahushua HaMashiach, pero temían al pueblo de Israel. Entonces Hasatán entró en Yahudá de Keriot, Ben Shimeón,
miembro de la casa de Yahudá, el famoso conocido como Judas Iscariote, que pertenecía al número de los 12 Talmid, él fue y discutió con los rabinos, con los sacerdotes del templo, con Yahusef ben Cayafa y con los capitanes sobre cómo se los entregaría. Ellos discutieron y convinieron en darle 30 monedas de plata. Yahudá prometió y buscó la oportunidad para entregárselo a ellos, a espaldas del pueblo de Israel y en sus compañeros, los 11 Talmid, los 11 discípulos. Cuando el Cohen Hakadol, Yosef ben Cayafa, rasgó sus vestiduras, su ropa, y juró asesinar a Yahushua HaMashiach, entonces Yahushua se mezcló entre las personas y se desapareció. Todos sabían de antemano dónde se tenían que encontrar. Todavía no era el momento, todavía no era la hora, hasta que llegara su tiempo. Cuando cayó el atardecer, Yahushua se sentó a comer con sus 12 talmidim, que era el año 4021, en el mes de Abid, el día 9, eran las 3 de la tarde. Mientras ellos comían el seudá, la ceremonia conmemorativa, o la cena conmemorativa, Yahushua HaMashiach les instruye a ellos diciendo: Omaín, Omaín, yo les exhorto, uno de ustedes me va a entregar. Entristecidos todos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a preguntarle: ¿Yo soy Marya? ¿Yo soy Marya? ¿Yo soy Marya? Yahushua aclaró: a quien yo dé este pedazo de matzá que voy a mojar en el vino, aquel es. Después de mojar en el vino el matzá, el lejem, lo tomó y se lo entregó a Yahudá de Keriot, Hetzot ben Simeón. La verdad, el Ben Adam, o como está escrito, Katuja Torah, está escrito de él, va a ser asesinado. Pero hay de aquel hombre por quien el Ben Adam es entregado. Bueno le fuera a este varón no haber nacido. Entonces respondiendo Yahushua, el que lo iba a entregar también le preguntó: ¿Yo soy Marya? Yahushua HaMashiach dijo: usted lo ha profetizado. Terminan la cena ceremonial en el año 4021, en el día 9, a las 7 de la noche, que es el día 10. Para ese entonces el sol se ocultaba detrás de las montañas entre las 6 y 7 de la tarde o 7 de la noche. Siendo las 7 horas del día 9 en el calendario de Yahuwah, corresponde al día 10 de Abid, del mes primero. Mientras ellos comían el seudá, el ensayo ceremonial, Yahushua HaMashiach tomó el matzot, el lejem sin levadura, lo levantó al trono hacia arriba e hizo la verajá del lejem de esta manera: Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam hamotzi lejem min haaretz. Luego partió el lejem, lo partió y lo compartió con cada uno de sus talmid, de sus enviados, exhortándoles: coman, esto es mi carne, que será entregada a los infieles. Escuche bien, después de haber partido el lejem, el cuerpo que representa a Yahushua HaMashiach tuvo que ser partido, tuvo que ser triturado. Compartió a sus invitados: tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregada, escuche bien, a los infieles. El cuerpo del Marya, Yahushua HaMashiach, tenía que ser entregado a los infieles.
Tomando Yahushua HaMashiach la copa, levantando los ojos al trono, hizo la verajá del fruto de la vid a Yahuwah Abba. Lo levantó hacia arriba e hizo esta verajá. Baruch ata Yahuwah, Eloheinu melech haolam, borei peri ha-hafen. Dando toda rabá, le exhortó: beban de la copa todos, porque esta es mi sangre, del Brit Hadashah, del nuevo pacto, que por Israel, que se vertió para la remisión de los pecados. Espero que haya escuchado perfectamente estas palabras. La carne del Marjá Yahushua HaMashiach fue entregada a los infieles para que ellos lo despedazaran como perros rabiosos cuando no han comido, y como estos que querían la vida de nuestro Marjá Yahushua HaMashiach. El cuerpo que representa el lejem, que tenía que ser entregado para los infieles, los falsos creyentes en el Torah, los falsos creyentes en Yahuwah. Por esa razón, ellos no le pueden llamar por su nombre, porque todavía siguen siendo infieles. Por esa misma razón, ellos siguen ocultando el Shem Kadosh de Yahuwah. Por esa misma razón, ellos siguen buscando sabiduría, conocimiento en otros libros, como el Talmud, como el Zohar, como el Midrash, como la Geburah, y en muchos otros, tratando de enseñar falsas doctrinas, cuando todo lo que ha sido escrito se encuentra en el Torah de Yahuwah. Yahuwah no tiene por qué esconder misterios ni secretos, si lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Él es escudriñar esos misterios que están en el Torah de Yahuwah, en la escritura que Él nos ha dejado como un legado. La sangre del Moshiach que había sido derramada, esta es un símbolo del pacto, del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que hace Yahushua HaMashiach para que el pueblo de Israel, es decir, usted y yo, que nos encontramos o nos encontrábamos entre las naciones paganas, pero que hemos regresado en arrepentimiento al Torah de Yahuwah, que fue vertida en ese madero para la remisión de los pecados. ¿Qué quiere decir remisión? Para el ser cubiertos, así como en esta arca de la alianza, cuando el Kohen Hakadol vertía la sangre sobre la Keporá, que es la cubierta, la parte superior, aquí arriba, cuando vertía la sangre el Kohen Hakadol, el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur, era para hacer expiación de los pecados por el pueblo de Israel y el perdón de pecados durante todo un año. Este es el nuevo pacto, dice Yahushua HaMashiach. ¿Quién es el que está haciendo el nuevo pacto? La vara de Aarón que reverdeció, la vara que se convirtió en un árbol muy grande, la vara en el cual había estado atada el pollino, atada el asna durante mucho tiempo, ha estado a Yahushua HaMashiach, pero tenía que venir un pollino para que esta asna pudiera ser liberada. Y de esta misma manera Yahushua HaMashiach nos está mostrando que ese nuevo pacto había sido entregado como una señal, como algo que no se puede quebrantar, algo que no se puede romper, porque es la misma palabra de Yahuwah, para remisión y el perdón de los pecados. Esto es sobrenatural si nosotros estamos hablando del arca del pacto y estamos abarcando prácticamente toda la historia del pueblo de Israel. Lo que usted no sabía es que el arca del pacto
el arca dorada, lo es todo. Yahushua HaMashiach representa a Yahuwah, al Aleph y la Taf, sin principio, Aleph, y la Taf, sin fin. El Torah, al Torah, representa a Shiloh, representa a la casa de Yahudá, al legislador y a la vara de almendro, y muchas cosas más que nos encontramos en estos misterios, en estas enseñanzas sobre el Aarón Edut. Estos 12 talmidim que representan a las 12 tribus de Israel, los 2 lejem que representa Yahushua HaMashiach, que partió y repartió, representa las 2 casas de Israel y su carne. El vino representa la sangre de Yahushua HaMashiach, que tenía que ser vertida en el madero solo y solamente por el pueblo de Israel. Así es que algunos fraternos se han colgado como una medalla al honor porque han declarado que Yahushua HaMashiach vino a salvar al mundo. En ninguna manera. El Torah de Yahuwah no nos dice estas palabras. Él no vino a salvar. La palabra Yahushua traduce Yahuwah salvó. Así es que Yahuwah ya salvó al pueblo de Israel años atrás. ¿Cómo lo salvó? En primera, porque tenían que nacer los 12 hijos de Israel para establecerse las 12 tribus de Israel. En el momento que él iba a pasar, que peleó con el querub, usted recuerda que fue lastimada su tendón, ahí todavía no había nacido el más pequeño, Benjamín. Tenía que ser salvado. Cuando Esaú, el hermano de Jacob, el hermano de Israel, él venía buscando a Jacob para asesinarlo, para matarlo. Sin embargo, Yahuwah manda a sus querubín a protegerlo y es salvado. De esta manera, Israel fue salvado. Yahushua, que quiere decir Yahuwah salvó, ahí es cuando salvó. Cuando viene Yahushua HaMashiach, hace 2000 años, él viene a redimir a su pueblo, a redimir a las 12 tribus de Israel, pero nunca viene a morir por todo el pueblo. Ahora, esta puerta que hoy se ha abierto a todas las naciones, cabe mencionar y debemos mencionar que aquellos que no puedan escuchar la voz de la Ruach HaKodesh es porque no se les ha sido dado. Aquellos que no se han acercado con su corazón, con un corazón constrito, con un corazón humilde, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido de sus malas acciones, de sus malas actividades, de su pasado, de haber renunciado aún por sus padres, por el Torah, porque en nuestro pasado hemos dejado el Torah de Yahuwah, hemos dejado de seguirlo, hemos dejado de buscarlo. Pero aquellas personas, ellos tendrán otro destino. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer una tefilá, una oración a Yahuwah, para que a través de la Ruach HaKodesh, ella, la Ruach HaKodesh, nuestra Ima, nosotros podamos entender este misterio, el misterio del cual estamos hablando, el arca dorada del pacto. Y vamos a continuar. Estamos en el día, vamos a ver el día 13 del mes de Abib a las 9 de la mañana. El profeta Eliyahu está a punto de terminar su misión exactamente un día antes de uno de los asesinatos más viles de la historia de Yahushua HaMashiach. El profeta Eliyahu, el cual había estado presente en esta tierra desde hacía 6 meses atrás, en la transfiguración de Yahushua HaMashiach, aquí estando a 4 días de ese sacrificio del Cordero Mayor que es Yahushua HaMashiach, él había desenterrado la vara de Aarón que había florecido
por segunda ocasión. Como maestro carpintero que él era, el profeta Eliyahu, desde el día 9 del mes de Abib de este año, él comenzó a trabajar en el madero de almendro. Empieza a desenterrarlo, limpia el hueco donde desenterró el palo de almendro, no lo tapa, al contrario, lo prepara como el único propósito que tendría que estar listo para colocar otra vez el mismo árbol que estaba ahí, le quita la rama, lo limpia, lo prepara para que vuelvan a poner sobre ese mismo lugar esa misma vara de almendro. Lo pule, ya estando casi listo, lo entrega a los soldados romanos por orden de Poncio Pilato, ya en las manos de los soldados romanos, Jabul Etz, o también conocido como el madero de ejecución. Ellos sabrán qué hacer con él. Este Aarón o Jabul Etz, que es el madero de ejecución, nunca, escuche esto, nunca se hizo una cruz para Yahushua HaMashiach. Nunca. Solamente se hizo un madero. Y eso lo vamos a ver, precisamente de eso se trata. Que el día de hoy nosotros podamos ver qué es, por qué razón no se fabricó una cruz para la muerte de Yahushua HaMashiach. Recuerden que la cruz simboliza muerte. La cruz es usada en los cementerios, para los muertos, precisamente, en los lugares donde muere la gente, en las iglesias católicas, en las iglesias cristianas. Los satanistas usan esta cruz para sus ritos demoníacos. Cuando la cruz se usaba en la antigüedad para ejecutar a reos sentenciados a muerte, esa cruz es diseñada y ejecutada solo para los asesinos, para los malhechores. Y aquí viene la pregunta: ¿usted cree que Yahushua HaMashiach era un asesino? ¿Era un malhechor? Es muy diferente cuando se cree o se piensa que sobre él fueron echadas todas las maldiciones, todas las iniquidades, todas las enfermedades, todos los dolores fueron puestos sobre él. Pero una cosa es ser un asesino, otra cosa es ser un malhechor. Yahushua HaMashiach no ostenta ninguno de estos títulos que hemos mencionado. El profeta Eliyahu, con este mismo Bul Etz Shahet o madero de almendro, hace con sus manos un letrero que estaría colgado en la parte superior, es decir, aquí arriba, del palo de almendro, y él escribe el nombre del ejecutado en 3 idiomas. ¿Acaso el profeta Eliyahu ya sabía que el gobernador Poncio Pilato iba a dar la orden de colocar un letrero encima del Bul Etz, del madero de ejecución, que molestó mucho al Sanedrín hasta el día de hoy? Ese letrero que no se le pudo ver ocurrido a nadie más, y que no fue al azar, y que no fue algo que sucedió eventualmente, sino que era un plan perfecto, un plan estructurado por Yahuwah mismo. Un letrero en el cual tenía que ir el nombre inscrito en la parte superior de aquel que tenía que ser ejecutado. Este es el letrero que el profeta Eliyahu talló en el palo de almendro que desenterró del monte Moriah, y cualquier otra historia que le cuentan a usted es una mentira. Vea usted este letrero que a continuación pongo en la pantalla. Así que el profeta Eliyahu
entregó a los soldados romanos 4 cosas. Fíjense bien el papel que vino a realizar el profeta Eliyahu en el momento más relevante de toda la historia, de todo el universo, de todos estos tiempos. 4 cosas. Como si estas 4 cosas, en un orden, tenían que ser utilizadas con un propósito. El primero, el Bull Etz o el madero de ejecución. Segundo, el letrero de madera donde certifica en letras mayúsculas el nombre de la corporación, es decir, el nombre del muerto, para que todos supieran el nombre del muerto. El letrero estaba escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Yod-Hei, Bat-Hei, de esta manera. Para que todo el que viviera en Jerusalén, en Israel y en el mundo entero lo identificara, aún en las futuras generaciones, como hoy en día nos encontramos usted y yo. Ese mismo letrero por el cual yo le comentaba hace un momento, el cual Yahushua HaMashiach abrió la puerta, abrió sus brazos para que todo aquel que quisiera venir a él pudiera ser abrazado y ser recibido. Pero todo aquel que lo ha rechazado, todo aquel que ha blasfemado en contra de toda esta verdad y de toda esta historia que en muchos lugares, en muchos países, se ha convertido como un evento masivo de recordar esta celebración de Pesaj o de Pascua como aquel cordero que había sido sacrificado. Pero una vez que pasa este tiempo de celebración o de Moedín, según sus costumbres, según sus propias tradiciones, porque no se está llevando conforme a la Escritura. Y déjenme decirlo de esta manera, aún en las propias Biblias no se está llevando de esa manera. Así es que vemos aquí estas 4 herramientas que se utilizaron para la ejecución, que fueron entregadas por el profeta Eliyahu, el cual él tenía que completar esta última o penúltima, porque todavía este profeta Eliyahu tiene una última misión. Pero aquí estaba cumpliendo, estaba preparando una penúltima misión y había entregado 4 herramientas: el madero de ejecución, el letrero, 3 clavos y por último el bastón de almendro. El mismo bastón de almendro hizo uno muy parecido, le quitó las ramas e hizo un cetro que representa la autoridad, un cetro que había sido entregado a un Mochías, a un Marjá Mochía ungido de Yahuwah, de una manera burlona y vil como el rey de los judíos. El profeta Eliyahu se ganó la confianza de los soldados romanos y les explicó que el hueco donde habían de colgar al sentenciado estaba listo para enterrar el madero de ejecución. Ahora vamos a ver, en el año 4021, que es el año en que fue ejecutado Yahushua HaMashiach, en el día 9, la hora las 10 de la noche, que viene siendo el día 10, después de las 6 o 7 de la noche, cambia al día 10. Aquí estamos en realidad en el día 10 del mes de Abid, en el calendario de Yahuwah. El Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote Joseph ben Cayafa, envía a sus soldados asesinos junto con Yahudá de Keriot, miembro de la casa de Yahudá, más conocido como Judas Iscariote. Juntos arrestan a Yahushua HaMashiach, el Cordero Mayor. El Torá afirma y confirma que cada familia teníamos que tomar un cordero en el mes de Abid, en el día 10. Eso es lo que nos dice
el libro de Shemot, teníamos que cuidarlo por 5 días para que el día 14, es decir, 10, 11, 12, 13, el día 14, entre las 2 tardes, es decir, en la tarde del fin del día 14, porque a la entrada del día 15 entramos en Shabbat. Entre las 2 tardes lo sacrificarían y lo comeríamos. Esto es Torah. Asimismo, los malos no se quedarán quietos. Estuvieron trabajando fuertemente, lo traicionan y prenden a Yahushua HaMashiach en el año 4021, en el mes 1 de Abid, en el día 10. Lo arrestan cruelmente, el traidor lo besa en la mejilla, igual que Esaú besó a su fraterno Jacob cuando venía a asesinarlo. Esta acción se conoce como el beso de la muerte. Sin embargo, Yahushua HaMashiach también lo golpean, lo maltratan, lo insultan, lo escupen. Su maltrato es como un criminal, sin serlo. El Torah habla muy claro sobre el siervo sufriente, así que Yahushua HaMashiach pasaría por cárceles y por juicios, por golpes, insultos, antes de ser asesinado vilmente por las 2 casas de Israel. Así que esta es la cronología de los 5 días más terribles y miserables y crueles de su arresto, hasta llevarlo al palo de almendro y su muerte. Prepare su corazón, porque usted debe comprender, debe entender que esa misión por la cual Yahushua HaMashiach fue enviado ha sido para redimir su vida y la mía. En el día 9, en el día 10 a las 10 de la noche, es decir, día 9 a las 10 de la noche, que es el día 10, Yahushua HaMashiach fue llevado al Heikal. Ahí lo enjuician toda la noche, dura 11 horas en el Heikal, en el templo, sin encontrar a Yahushua HaMashiach alguna falta. El día 10 a las 9 de la mañana, al no poder juzgarlo y por miedo a las represalias de Roma, Yahushua HaMashiach es llevado por el Sanedrín ante el procónsul Poncio Pilato. Dura 24 horas en el pretorio. Sin embargo, Pilatos no encuentra delito alguno en él. Al saber por los interrogatorios que Yahushua HaMashiach había nacido en Galilea, Pilatos se lo devuelve sano y salvo al siguiente día al rey de los judíos, Herodes I el Grande. El día 11, al siguiente día, a las 9 de la mañana, nuevamente, Yahushua HaMashiach es llevado ante el rey de los judíos edomitas, Herodes I el Grande. Sin embargo, Herodes hace una fiesta en su nombre. Quería que Yahushua hiciera algún truco de magia. En el año 4021 del mes 1, día 12, hora las 9 de la mañana, el procónsul Poncio Pilatos, advertido por su esposa Claudia, envía inmediatamente a Yahushua HaMashiach al sumo sacerdote llamado Joseph ben Cayafa. Dura 24 horas en el templo. Allí lo vuelven a enjuiciar por los mismos delitos. Llevan a 2 falsos testigos y lo encuentran culpable. Pero como Roma gobierna la nación de Israel, no lo pueden sentenciar y al siguiente día lo devuelven nuevamente al gobernador romano Poncio Pilatos. En el día 13, a las 9 de la mañana, un día después, Yahushua HaMashiach es llevado nuevamente ante el gobernador Poncio Pilatos. Dura 24 horas en el pretorio y 6 horas en agonía, pero Pilatos no encuentra delito alguno. Los centuriones romanos le quitan el talit kadosh, sus vestiduras, su túnica blanca que no contenía ninguna costura,
y se la juegan en un dado, con dados, para ver quién se queda con ella. También le quitan su cobertura, su kipá, su turbante que tenía sobre la cabeza, un turbante de lino fino, muy mal llamado kipá. En su lugar le colocan una corona de un árbol de espinas, llamado Rachel. Inmediatamente esas espinas ingresan, penetran su carne, su cabeza, y sangra. Lo azotan, le dan 50 latigazos, que representa la cuenta de la Omer, 50 días. Le entregan un bastón, un cayado, un bastón de almendro, que esta es la cuarta herramienta que Eliyahu le entrega a los romanos, un bastón de almendro que con anterioridad había hecho el profeta Eliyahu, y burlándose de Yahushua HaMashiach, lo declaran rey de los Yahudim. El centurión romano lo devuelve nuevamente al procónsul. Sin embargo, Poncio Pilato, al ver mal herido, se enoja con su general y le quiere liberar, pero el pueblo de Israel no se lo permite. El procónsul Poncio Pilato se equivoca de fiesta. Cree que el pueblo de Israel estaba celebrando Yom Kippur en esos días y no Pesach. Así que ofrece al pueblo un asesino, un libertador, un reo a muerte, y confronta a Yahushua HaMashiach con un asesino en serie, para que el pueblo de Israel pueda escoger a uno de los dos machos cabríos para el sacrificio. Poncio Pilato le presenta a un verdadero asesino llamado Bar Abba, muy mal conocido como Barrabás. Lo colocan en el mismo nivel de su crueldad a Yahushua HaMashiach, quien venía muy mal herido. Estos son los dos machos cabríos. ¿Qué nos habla el libro de Levítico, capítulo 16? Léalo, por favor, para que usted pueda entenderlo. Levítico, Vayikra, capítulo 16. El procónsul Poncio Pilato presentará al pueblo de Israel. El primero, vamos a hablar de Yahushua HaMashiach. Su nombre, Yahushua, que traduce Yahuwah salvó. Algunos le han tratado de cambiar precisamente este nombre, llamándolo Yahshua o Yeshua como salvación, pero vemos aquí que efectivamente sí aparece Yahshua, pero le faltan otras letras en hebreo, que es Yahushua, que son las mismas letras de Yahuwah Abba, Yahuwah, Yahushua. Yahuwah salvó traduce. Él nació en Galilea, en la tierra de Yahudá, en la ciudad de Beilehem, casa del pan, de la tribu de Yahudá. Usted ve que viene del mismo linaje. Y voy a poner, quiero que usted vea estas palabras: Yahuwah, Yod Hei Bat Hei, Yahuwah, Yahudá, Yahushua. Vea cómo solamente cambia una sola letra. Un varón de dolores, enfermo. Este es Yahushua HaMashiach, el cual no nos presenta las iglesias ni algunas otras doctrinas. Pero esto es el Yahushua HaMashiach que representa el Torah de Yahuwah, muy diferente. Varón de dolores, enfermo, flaco, leproso. El color de su piel es negro, sus cabellos y su barba negras. Edad 33 años y medio. Su profesión era el líder, el Cohen Hakadol o sumo sacerdote,
Cohen Hakadol, de una nación que querían liberar de la esclavitud idolátrica y de la invasión de Roma. Vino a salvar vidas con su espada de dos filos llamada Torah. Quería mostrarle al mundo y a su pueblo Israel que Él es Yahuwah. Por afirmar eso mismo, estaba preso. Caminó al matadero por compartir la emet, la verdad. Ese macho cabrío tenía su guarida en otro mundo, es decir, él no pertenecía a este mundo. Como quien dice, en otras palabras, era un extraterrestre, porque no era de esta tierra. Viene de la tribu de Yahudá. Yahushua es la misma imagen y la representación auténtica de Yahuwah Abba, de Yahuwah el Padre, aquí en el plano tierra. Vamos a ver el segundo macho cabrío, que representa que el mismo procónsul Poncio Pilato presentó al pueblo de Israel. Y esto lo hizo con la intención de ver si el pueblo se conmovía en su corazón y elegían a Yahushua HaMashiach para liberarlo. Esto no era un plan que Poncio Pilato tenía que hacer. Este era un plan que había sido firmado y sellado por el propio Yahuwah desde hacía antes de la fundación de este planeta. Este es el nombre Bar Abba, conocido como Barrabás, que quiere decir o traduce Bar Abba, Bar, hijo. Esto es en arameo. La palabra arameo quiere decir que es una mezcla entre babilónico y hebreo. Eso es el lenguaje arameo, una mezcla entre la lengua que se hablaba en Babilonia, en Egipto, y hebreo. Bar, como bar mitzvah, o que quiere decir hijo del mandamiento. Pero aquí quiere decir bar, hijo, abba, padre, que traduce al español hijo del Padre. Esto es lo que el pueblo oía cuando pronunciaban su nombre, Bar Abba, en una predestinación histórica casi increíble de creer. También nació en Galilea, en la tierra de Yahudá, en la ciudad de Beilehem, de la tribu de Yahudá. Qué parecido, ¿no? Era un varón perfecto, fuerte como Sansón, como Shimshón. Su edad, 33 años y medio. El color de su piel, blanca. Sus cabellos y su barba eran rubios, como Esaú. Tenía un apodo, muchos le conocían como el rubio de Galilea. Era muy velludo y por esta razón él mismo se hacía llamar el león de la tribu de Yahudá. A simple vista, en una comparación, ver a un Yahushua HaMashiach débil, flaco, leproso, negro, oscuro de piel, y ver a un personaje entero, fuerte, fornido, alto, con barba rubia, piel o tez blanca. Sin embargo, Yahuwah no hace acepción de personas. Yahuwah no ve lo que está por fuera. Yahuwah sabe perfectamente lo que está dentro del corazón y lo que había sido escrito para que esto se cumpliera. Aun cuando todas las cosas estaban en contra de este malandrín asesino Bar Abba o Barrabás, cuando tenía todo en su contra, sin embargo el hombre juzga según su vista, juzga según su oído, juzga según lo que ve a los demás.
porque es un seguidor de los demás, es un seguidor de multitudes, es un seguidor de corrientes y nunca un seguidor de Yahuwah. Su profesión de este bárbaro, Barrabás, era líder de un grupo guerrillero que querían liberar al pueblo de Israel de la invasión de Roma. Tenía su centro de operaciones, su guarida en el desierto de Yahudá. Con su espada había matado a 70 romanos. Por eso estaba preso el macho cabrío Bar-Aba. Esta es la misma imagen y la representación auténtica de Azazel, del Satanás vivo narrado en el Torá. Vea esto en el libro de Vayikra, que les acabo de mencionar, capítulo 16. Poncio Pilatos sabía muy bien que a este bandido lo elegirían para el sacrificio, pero se equivocó. Como Katuja Torah escrito está, el resultado fue otro. El procónsul Poncio Pilatos presenta al bien y al mal, como hoy en día Yahuwah te está presentando el bien y el mal, para que tú escojas, para que tú decidas, según tu vista, según tus oídos, según tus creencias, según lo que las multitudes siguen la corriente. El procónsul el Torá, el resultado fue otro, y él presenta el bien y el mal en una misma plataforma social, igualdad, en una misma igualdad política delante del pueblo de Israel, para que ellos mismos tomen su propia ejecución. Les muestra primero a Yahushua, que lucía un mal aspecto, que tenía una personalidad en ese momento tan mal, y ordena sacar de las mazmorras al rubio de Galilea, Bar-Aba, al león de la tribu de Yahudá. El procónsul Poncio Pilato ofrece los dos machos cabríos. El pueblo de Israel, al conocer las virtudes del guerrero Bar-Aba y habiendo decodificado su nombre, eligen al león de la tribu de Yahudá para que vaya pasando, queda en libertad y al mismo tiempo pueda salvar al pueblo de Israel del imperio romano. Ellos gritaban como locos: Bar-Aba, Bar-Aba, Bar-Aba. En un unísono coro, Yahushua HaMashiach, como el Cohen Hakadol, abraza muy fuerte a Barrabás o a Bar-Aba. Los dos llegaron al mismo lugar, los dos son comparados, los dos son puestos en una misma escena, los dos son puestos sobre una misma tarima, un mismo piso. Los dos son juzgados por el mismo pueblo. Yahushua coloca las manos en un abrazo a Barrabás por él ser liberado y pone sus manos sobre su cabeza. La cabeza del macho cabrío, Levíticos 16, 21, 26, cuya suerte cayó para Azazel, confesó y transfirió todas las iniquidades, todas las transgresiones, todos los pecados del pueblo de Israel, todas las enfermedades y todo lo que había sido depositado, toda la lepra había sido depositado, se había comido durante 33 años Yahushua HaMashiach, habían sido depositados, habían sido puestos sobre Bar-Aba, sobre el Azazel, para que fuera llevado al desierto, precisamente a la casa de Hasatán. Así es que Yahushua HaMashiach, que muchos han enseñado y siguen enseñando, que Yahushua HaMashiach se llevó en el madero todas las enfermedades, todos los dolores, todos los pecados,
Si eso hubiera sucedido, hoy en día no habría más enfermedades, hoy en día nadie pecaría porque Él se llevó todos los pecados, todos estaríamos limpios. Sin embargo, no es así. El macho cabrío cuya suerte cayó para Yahuwah tenía que ser llevado al matadero. Así que el malvado pueblo de Israel, agitados por el Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote Yosef ben Cayafa, pide asesinar a Yahushua HaMashiach. Sin embargo, el gobernador romano Poncio Pilatos se lava las manos y asegura que él no quiere castigo alguno sobre la sangre de ese inocente. Pero los judíos edomitas revierten ese castigo y deciden echarse la sangre del cordero de Yahushua HaMashiach sobre ellos mismos, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Así es que si la sangre de Yahushua HaMashiach era maldita, ellos echaron una maldición. Pero la sangre de Yahushua HaMashiach es Baruch, es bendita. Entonces ellos se echaron por generaciones y generaciones una bendición para ellos, para sus hijos y los hijos de sus hijos. En el día 13, a las 12 horas, que realmente es el día 14, las 13 horas de la noche, que viene siendo el día 14 en la madrugada, Yahushua es sentenciado a muerte en el Bul Etz o el madero de ejecución. El día 14, el día que se celebra la Pesach, la Pascua, muy tempranito, a las 6 de la mañana, Yahushua HaMashiach comienza a cargar el madero de ejecución, que él es en la misma vara de almendro que había estado en las manos de Aharón, la misma vara de almendro que el profeta Yirmiyahu había sembrado, la misma vara de almendro que el profeta Eliyahu había cuidado por 6 meses, la misma vara de almendro que el mismo profeta Eliyahu había desenterrado, pulido y entregado a los soldados romanos, la misma vara de almendro que Aharón. Había mucha gente en Jerusalén. Tenía que caminar desde el palacio del procónsul Poncio Pilato hasta el monte Moriah. Ahora, ¿se da usted cuenta que era casi, o ellos se dan cuenta que era imposible caminar por las calles de Jerusalén, ya que había mucha gente y había una celebración conmemorativa significante para la Moed de Pesach? Había muchos visitantes de otros países para celebrar esa celebración y desde muy temprano había mucho movimiento. Ellos deciden tomar una determinación para salir por fuera de la ciudad y rodearla para llegar más rápido al monte de la calavera. Esto no es algo que haya salido de los planes. Esto está perfectamente establecido en la Escritura, porque de eso mismo nos habla la Escritura, que todo tiene que ser por fuera este asesinato. Así que la caminata se demora desde las 6 de la mañana, que sale, hasta las 9 horas de la mañana. Dura 3 horas esta caminata para Yahushua HaMashiach. Vemos aquí el día 14 del mes de Abid, el mes primero, a las 9 horas, es clavado en el Jabul Etz o el madero de ejecución. Yahushua HaMashiach se usan 3 clavos que el propio profeta Eliyahu le había entregado al centurión. Y esto representa los 3 clavos sujetando las 2 manos en la parte aquí así y los 2 brazos, y representa también estos 2 clavos para clavar el pie en la parte inferior, el pie derecho y el pie izquierdo. En la parte superior un clavo aquí, un clavo. Les voy a poner la imagen para que ustedes puedan verlo, qué es
lo que había sido. Y no es presunción, no es para que ustedes crean que este era Yahushua HaMashiach que había sido. Es un ejemplo solamente. Los tres clavos tienen cada uno un nombre. Yisrael, el primero, el de aquí arriba, el que está en las muñecas, representa a Yisrael, que son las 12 tribus de Israel. El segundo clavo, que es el de la derecha, mano derecha, pie derecho, que representa Yaquim, representa la casa de Yahudá, y Boaz, que representa el pie izquierdo, o el clavo que está en el pie izquierdo, que representa la casa de Efraín. El primero de los tres clavos que el profeta Eliyahu entregó a los soldados romanos se llama Yisrael. Esto es una referencia de las 12 tribus de Israel, y esto lo conocemos porque Yahushua HaMashiach solamente vino por las 12 tribus de Israel. Les coloqué, aquí dice una foto que no es de Yahushua HaMashiach, sino una referencia para que usted sepa cómo fue colgado en Jabul Etz, en el madero de ejecución. Yahushua HaMashiach, y no fue crucificado, como muchos malos maestros enseñan, pero sé que usted se está preguntando, ¿de dónde salió el nombre del clavo? ¿Qué se llama Yisrael? La respuesta tiene que verla precisamente en esta imagen, y se va a dar cuenta que existe un solo clavo que sostiene las dos manos y los dos brazos del cuerpo de Yahushua. Las dos manos tienen 10 dedos. Una representa a las 10 tribus de la casa de Efraín. Los dos brazos, izquierda y derecha, representan a la tribu de Yahudá y a la tribu de Benjamín, o la casa de Yahudá. Si usted suma 1 y 1, 2, y 10, 12. Las 12 que representan las 12 tribus de Israel. Fíjese muy bien en la imagen y se dará cuenta que solo tiene un clavo sosteniendo a las 12 tribus de Israel. Y encima de las 12 tribus de Israel está el letrero que el profeta Eliyahu talló con el nombre de Yahuwah. En el mes 1 del día 14 a las 9 de la mañana, Yahushua HaMashiach es clavado en los pies. Se usan los dos clavos que el profeta Eliyahu entregó a los soldados romanos, uno para cada pie. El segundo clavo con el que lo torturaron en el pie derecho, aquí está el pie derecho, se lo dio un nombre que se llama Yaquim. Es una representación de la casa de Yahudá. El tercer clavo en el que lo torturaron en el pie izquierdo, que se le dio el nombre de Boaz, es una representación de la casa de Efraín, las 10 tribus de la casa de Efraín. Yaquín, que traduce establecer, y Boaz, que traduce incierto. Yaquín es el del pie derecho, es primero, y Boaz es segundo. Yaquín está a la derecha y Boaz está a la izquierda. Si en hebreo se escribe de derecha a izquierda, leeríamos en la traducción Yaquín, establecer, Boaz, incierto. Sería de esta manera: el incierto establecerá. Esto nos está mostrando que la casa de Efraín establecerá a la casa de Yahudá. ¿Es verdad esto? Sorprendente, ¿verdad? También Yaquín y Boaz son los nombres de las dos columnas que estaban en la entrada del principal del Beit HaMikdash, que
Shlomo había edificado al nombre de Yahuwah, y estas dos piernas representan que su majestad, Yahushua HaMashiach, de allí vienen sus nombres y es Torah. Creo que hasta aquí estamos muy claros que en el mes 1, en el día 14 a las 9, teníamos 15 horas de celebración y ya estamos en Pesach. Por tanto, alboroto en Jerusalén. Los israelitas se olvidaron momentáneamente de esa celebración Kadosh. Era la hora exacta de tomar el cordero para preparar su sacrificio y poderlo comer entre las dos tardes. Sin embargo, para el pueblo de Israel era más importante asesinar a Yahushua HaMashiach, a un inocente, que cumplir el Torah y celebrar la Moed de Pesach. A esa misma hora es levantado en el madero de almendro Yahushua HaMashiach. Se dan cuenta que el madero de ejecución encajaba perfectamente en el hueco que ya estaba hecho. Los centuriones no tenían la mínima idea que el profeta Eliyahu había cavado y sacado la vara de almendro que ya había florecido otra vez. Pues el árbol de almendro, el madero, entraba exactamente en el hueco, sin saber quién o quiénes habían hecho ese trabajo. El clima en Jerusalén en esos días, según los pronósticos de los expertos en la época, eran espectaculares. Había comenzado hacía 14 días la primavera. El frío había ya pasado. Esperaban una temporada buena. No era temporada de lluvia, ni de temblores o de terremotos. Así que todos esperaban que esto terminara lo más pronto que fuera posible, pues tenían que llegar a sus casas a preparar Pesach, el año 4021 del mes primero del día 14. A las 9 de la mañana fueron 7 palabras que Yahushua HaMashiach afirmó. Y vamos a ver cuáles fueron estas palabras. La primera palabra que Yahushua Abba menciona: Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de colgar a Yahushua HaMashiach, le trajeron 2 ladrones que colocaron uno a la derecha y el otro a la izquierda de Yahushua HaMashiach. Los 2 ladrones, a estos 2 ladrones, sí fueron crucificados. Estos sí fueron crucificados. Era el castigo por el delito cometido. El uno se llamaba Gestas y el otro se llamaba Dimas. Gestas, al que crucificaron a la derecha del Mochía, su nombre significa mal ladrón y representa a la casa de Yahudá. El ladrón que habían crucificado a la parte izquierda del Mochía se llama Dimas. Su nombre significa compañero. Este representa a la casa de Israel, a la casa de Efraín. El ambiente comenzó a cambiar drásticamente. Ya habían pasado 1 hora de agonía. Todo el que pasaba insultaba a Yahushua HaMashiach. Incluso Gestas lo blasfemaba, que el ladrón malo representa la casa de Yahudá, y los celosos a ellos los están matando. Sin embargo, Dimas, el ladrón bueno, entre comillas bueno porque significa compañero, que representa la casa de Efraín, le pide a Yahushua que se acuerde de él cuando esté en el Shamá. A las 10 de la mañana del día 14 del año 4021, la segunda palabra que hace Yahushua HaMashiach le responde a Dimas: hoy mismo estarás conmigo en el seno de Abraham. En el seno de Abraham. Es que Dimas era el último que faltaba en el seno de Abraham, para completar los 144,000 que 2 días después
los sacaría a todos ellos de este paraíso que estaban debajo del plano tierra. En el día 16 de su resurrección, en la Moed de Yom HaBikurim, en los primeros frutos que tenía que Yahushua que presentar y entregar a Yahuwah como sus bikur, como sus primicias. A las 11 de la mañana es la tercera palabra. Cuando Yahushua HaMashiach vio a su madre y a Yohanan, el Talmid, a quien Yahushua amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, a su ima: mujer, he ahí a tu hijo. El día 14, a las 12 horas, ese mismo día, la cuarta palabra, Yahushua HaMashiach, Shema, a gran voz afirmando: El ya, Lema Shabbatani. Esto quiere decir: mi Yahuwah, para este tiempo he venido. Mientras tanto, Yahushua entra en una etapa difícil, levanta sus ojos al Shama, hace lo que hace es tefilá, oración, repitiendo uno de los salmos escritos por el rey David. Y esto fue lo que dijo. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: este varón llama a Eliyahu el profeta. Al instante, corriendo el centurión llamado Longinos, tomando una esponja, lo empapó de vinagre y lo puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Eliyahu el profeta a restaurarlo. Una hora más tarde, a la 1 de la tarde, la quinta palabra. Esto, sabiendo Yahushua HaMashiach que todo se había consumado, para que se cumpliera el Torá, afirmó: tengo sed. Había allí una tinaja llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en un hisopo y se lo acercaron a la boca. Falta solo segundos para que se acabe esta agonía. Los edomitas están muy molestos. Casi eran las 3 de la tarde y ellos tienen que comer la Pesach o la Pascua. Y limpiando su casa para la Moed de Had Masot y Yom Shabbat. Así que le piden a Poncio Pilatos acelerar a la muerte de los condenados y se le autoriza a los centuriones quebrarle las piernas y terminar de asesinarlos. Así que comienzan con gestas, le parten las piernas y los brazos, muere desangrado, luego siguen con dimas, también le parten las piernas y los brazos, muere desangrado. Luego los centuriones vienen donde está Yahushua HaMashiach y lo agitan a ver si aún vive. Traen una lanza y le atraviesan su costado donde está su corazón, y sale de ese costado agua y sangre. Los edomitas rasgaron sus vestidos al ver que aún no había muerto y que ya no tenía tiempo de partirle las piernas y los brazos. Entonces lo apedrean. Las 3 de la tarde. Y la sexta y séptima palabra. Yahushua HaMashiach, otra vez clamando a gran voz, diciendo: Ha-Kalá, Hayá, la novia es. Entonces Yahushua HaMashiach, en la séptima palabra, a gran voz, Nahum, afirmó: Abba Yahuwah, en tus manos entrego mi rúa. Habiendo dicho esto, expiró. El clima cambió drásticamente, no para llover. La sangre que salía del hueco de sus manos comenzó a bajar por la mano, por la yod, por la hei, por la wa, y termina en la hei. Esa sangre y el agua, en otras palabras, la rúa y el Torá, bajaron por todo su cuerpo. Al agua y la sangre que salió de su costado
bajo sus piernas, lo mismo que la sangre por las piedras que recibió Yahushua HaMashiach, hicieron un lago en todo su cuerpo. Era demasiada sangre que recorría por su cuerpo. Pasó por sus columnas, por su columna, por sus piernas, llegando a sus pies. Baja por el madero de almendro, que se incrusta perfectamente sobre la tierra. Está sangrando y la sangre continúa bajando lentamente, recorriendo el camino que había dejado las raíces, estas raíces que se encontraban del madero. Había penetrado completamente esa sangre hasta llegar al fondo de la montaña. ¿Qué se encontraba en el fondo de la montaña? El arca dorada del pacto. Cuando la sangre de Yahushua toca el propiciatorio, toca la keporá, la tapa. Recuerde que cada año en Yom Kippur, el Kohen Hakadol tenía que rociar sangre, el cordero, sangre del cordero, 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y estas fueron las mismas palabras que Yahushua HaMashiach mencionó. Las 7 palabras. 7 veces rociaba el Kohen Hakadol sobre el propiciatorio, y 7 palabras fueron las que Yahushua HaMashiach pronuncia antes de su ejecución. Inmediatamente el planeta Tierra tembló. El sonido y la explosión fue tan grande como hubiera estallado, como se hubiera escuchado el estallido de una bomba atómica. El mundo entero lo sintió hasta hoy en nuestros días, en el 2020. El camino por donde el profeta Yirmiyahu, usted recuerda que donde estaba el templo, había rascado, hecho un túnel por debajo de la tierra para poner en posición el arca dorada. Por la parte superior donde estaba la montaña se había abierto un surco, una brecha, directo hasta donde estaba el templo. Y se rasgó de arriba hacia abajo el templo, y el velo que estaba en el templo de Herodes. Hubo un terremoto, un maremoto, truenos, relámpagos, destellos, montones de rayos y centellas en toda la tierra. Miles murieron. El pueblo de Israel se enloqueció. Hubo caos, revueltas y mucho pánico. Al ver el pueblo de Israel, los pueblos que estaban ahí reunidos, que detrás del velo no se encontraba el lugar que está el Makom Kadosh Kadoshim, al ver que no se encontraba el Aarón Edut, que no existía nada, se formó una revuelta civil en todo Israel, en todo Jerusalén, que duró esto casi 15 años, para calmar la furia de la multitud. 10 años después, el procurador Aulo Vitelio Germánico destituye al sacerdote Yahosef ben Cayafa, más conocido como Caifás, de su cargo, y muere 10 años después. A Poncio Pilato es enviado a la cárcel en el año 4036, y 3 años después, se suicida. Inmediatamente, como en una cadena de desastres, al estilo de la caída del dominó, los sepulcros se abrieron, muchos cuerpos de los Kadoshim israelitas que habían dormido se levantaron, incluido el primer Adán. Después del regreso de entre los muertos a la vida, ellos salieron de los sepulcros y entraron en la ciudad que ya estaba inmunda de Jerusalén, y aparecieron a muchos. Cuando aparece la expresión ellos, se refiere precisamente a los 144,000. Cuando estos muertos resucitan y que todo el mundo los ve,
son los 144,000 escogidos. Entre ellos va el Adán, el primer hombre que fue creado, y el último que murió junto a Yahushua HaMashiach, a Dimas. Ahora, regresamos nuevamente a este escenario. Dice, el centurión Longinos, a quien Quifa le había cortado la oreja, usted recuerda que había cortado una oreja Quifa, y que Yahushua se la restauró, y los que estaban con él custodiando a Yahushua HaMashiach, al ver el terremoto de esta magnitud, nunca antes vista, y las cosas que habían sido hechas, llenos de pánico, proclamaron y gritaron a voz en cuello, verdaderamente, este es el Hijo del Elión, del Altísimo. A las 3:30 de la tarde, en un abrir y cerrar de ojos, la tierra se oscureció. Eran solamente las 3:30 de la tarde. Jerusalén parecía de noche y muy oscuro. El Torá ya lo había registrado en 2 ocasiones. Sucedió que, puesto el sol, oscurecido, he aquí se vio un horno humeando y una onilla, una antorcha de fuego. Pasó por entre los animales divididos. Así que el pueblo de Israel se paró a la distancia, pero Moshe se acercó a la Arafel Oniyá, densa nube donde estaba Yahuwah. ¿Usted se acuerda de este momento cuando Moshe Rabbeinu iba a recibir las tablas de los 10 Mitzvot, donde la tierra había temblado y todo estaba oscuro y lo único que resplandecía era la presencia, la Shekinah sobre el monte Sinaí, la Shekinah de Yahuwah? Eso es lo que había sucedido ese mismo día. Esa misma nube que resplandecía con un fuego había estado sobre el madero de ejecución. A las 4 de la tarde, en el planeta Tierra se oscureció, que estaba oscura en su totalidad, antes que el pueblo malo de Israel se diera cuenta de que el arca dorada del pacto estaba debajo del monte. Antes que se dieran cuenta que el arca dorada, donde había sido sembrada este árbol de ejecución, en la parte de abajo de esta montaña, que es la calavera, se encontrara y se diera cuenta el pueblo de Israel que ahí estaba el arca dorada del pacto, en el monte Moriyá, Yahuwah baja del cielo en una Arafel Oniyá, en una densa nube en la oscuridad del día, y recoge el arca dorada del pacto, que estuvo ahí guardada durante mucho tiempo, escondida. Si el pueblo malo de Israel acaba de asesinar a su hijo amado, Yahushua HaMashiach, sus manos cochinas salpicadas por la sangre inocente de su amado hijo Yahushua, ese pueblo malo de Israel no tenía ningún derecho de ver, mucho menos de tocar la joya más valiosa de Yahuwah, su arca dorada. Ahora, ya para terminar, esto es algo que Rabino Natán en todos sus escritos nos pone. Usted tiene que saber este misterio. Israel será destruido. Israel será destruido. Sí lo escuchó muy bien. Y las mismas palabras que nuestro Rabino Natán nos dice. El peor error que usted acaba de cometer es el haber leído o escuchado esta enseñanza. Cualquier cosa que usted diga o haga diferente a lo que está escrito en el Torá será usado en su contra en el Yom Hadin, en el día del juicio. Revelación 20:12. La historia que les he contado es cierta. En sus manos está el obedecerla o el rechazarla. Pero una cosa sí tiene que estar seguro. Acéptelo o rechácelo. Siempre
Yahuwah les Ahavá. Baruch haba Beshem Yahuwah. Shalom, shalom, Am Yisrael.